empezar grabando. Bien, bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar esta lección 5 de metafísica. La idea es que hoy día continuemos conversando sobre la metaontología llamada aristotélica. Voy a compartirles pantalla para que continuemos con los temas que estábamos tratando. Recuerden ustedes que la última sesión estábamos hablando acerca de, enunciando de manera general todavía, esta idea que por oposición a una metaontología quiniana, en donde la idea central es que se trata de especificar qué es lo que hay en el mundo, y punto. Por si así, ontología es especificar lo que hay, por oposición a otras cosas que son imaginarias, ficticias o lo que sea. En la metaontología que podemos denominar aristotélica, la cuestión central tiene que ver con establecer relaciones de prioridad ontológica entre distintas categorías de entidades. Recordarán ustedes que hace algún tiempo, no sé, en parte de sesiones anteriores, cuando les introduje la idea de categoría, yo les hice mención a esto especialmente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver específicamente con esto. Ahora, ¿alguien tenía una pregunta antes que preferí que se hiciera a la mitad de la sesión? No sé si quisiera hacerla ahora. Sí, es de la relación entre el realismo modal de Lewis y el compromiso ontológico de Quine. Bueno, la idea sería que para Lewis, el compromiso ontológico de Quine, quiero decir, la suposición de que nuestros enunciados nos comprometen con las entidades que son presupuestas por esas posiciones, sería una razón para aceptar el realismo modal. Si tú consideras, sin embargo, el detalle de la forma en que Lewis pretende justificar la existencia de mundos posibles, no es simplemente esta cuestión de compromiso ontológico. O sea, hay un argumento de ese estilo que tú puedes encontrar en su libro del 73, Counterfactuals, donde Lewis dice, la gente piensa, o sea, en realidad casi todo el mundo piensa que las cosas podrían ser diferentes de como son. Yo pienso, por ejemplo, que, qué sé yo, podría haber más gatos de los que hay en el mundo, o podría haber menos gatos de los que hay en el mundo. Entonces, las cosas podrían ser diferentes de como son de hecho. Entonces dice Luis, esto puede ser parafraseado como diciendo que hay formas en que podrían ser las cosas que son distintas de la forma en que son las cosas. Esto es una cuantificación existencial, estamos diciendo que hay un tipo de cosas, esto es formas en que podrían ser las cosas, y esos son los mundos posibles. Te diría que esa es la forma estándar en que hoy día se introducen qué es lo que se entiende por un mundo posible. Ahora, Luis, sobre eso, hace una alegación ulterior, diciendo, ya, bien, aceptemos que hay mundos posibles. ¿Cómo debemos entender los mundos posibles? Y es en este punto en donde Lewis dice, las teorías que pretenden entender los mundos posibles como construcciones abstractas de otra cosa, no son adecuadas. Por tanto, si vamos a admitir mundos posibles, hay que admitirlos como entidades que tienen la misma naturaleza que nuestro mundo. Son otros mundos diferentes de nuestro mundo. Y si nuestro mundo tiene, no sé, objetos distanciados espacialmente, que interactúan causalmente, esos otros mundos también tendrán esas mismas características. Entonces, claro, hace intervenir Luis el compromiso ontológico, pero no es solamente el compromiso ontológico, o sea, es el compromiso ontológico junto con una larga argumentación diciendo por qué las teorías que él llama teorías de mundos Ersatz. Ersatz en alemán significa algo así como sustituto, o sea que las teorías que pretenden sustituir a los mundos posibles por otro tipo de cosas no son adecuadas, pero intervienen, pero no es la única razón, y quizás no es la principal tampoco. ¿Contesto tu pregunta o no? No sé exactamente, pero, o Lo sea, que te quiero decir es que el método del compromiso ontológico de Quine es un método que, por decirlo así, no funciona solo.
funciona en conjunto con otras consideraciones. Y cuando Lewis quiere argumentar a favor de los mundos posibles, tal como él los entiende, hay una función que cumple el compromiso ontológico, pero es un rol bien limitado. Sí, sí, o sea, pero no se vale solo de que, como podemos decir que hay mundos posibles, como que va más allá de eso. O sea, no, no es Claro, como porque, concepto. mira, hoy día la mayoría de los metafísicos también aceptan que hay mundos posibles, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? También la mayoría de los metafísicos, o sea, yo también pienso eso, cuando habla de un mundo posible no está hablando de algo del tipo de entidad al cual habla Lewis, está diciendo, sí, por supuesto, nosotros pensamos que hay mundos posibles, es una manera abreviada de hablar de una forma en que podrían ser todas las cosas, y lo que entendemos por eso es, y ahí viene algún tipo de explicación, en donde esas formas van a ser entendidas, por ejemplo, como una propiedad universal máxima que especifica cómo serían todas las cosas. O algunos otros entienden esos mundos posibles como conjuntos de proposiciones. O algunos otros los entienden como conjuntos de oraciones de un lenguaje que especifican cómo serían las cosas. Hay una variedad alternativa, pero claro, pues, es decir, el salto de Lewis es que no solamente acepta que hay mundos posibles, sino que además es decir que tienen que ser entendidos de la forma en que él cree que postula que sean entendidos, como cosas de la misma naturaleza que el mundo actual. Entonces, si tú quieres, la idea sería, aquí tenemos dos pasos. Uno, en que admitimos mundos posibles porque admitimos que hay formas en que podrían ser las cosas. Y dos, es cuál es la naturaleza de esas formas en que podrían ser las cosas. Y es ahí donde se produce la diferencia entre Lewis y, diría, la mayoría de los otros filósofos, que piensan que los mundos posibles son, como te digo, algún tipo de construcción abstracta que representa cómo podrían ser todas las cosas. Y Lewis cree que Bien, existen de verdad, así, físicamente. no te entendí lo último. Y Lewis cree que existen como en verdad, ¿no? No es como algo abstracto como Claro, o Platón. sea, los otros también piensan que existen en verdad, lo que pasa es que tienen una naturaleza distinta. Son, como te Sí, digo, sí, en fin, conjuntos de preposiciones consistentes y completas que especifican cómo serían todas las cosas. Por ejemplo, ya. eh, pero la cuestión tiene que ver entonces con que se aplica un paso de la argumentación tiene que ver con el compromiso ontológico, pero no es la única. También hay un examen comparativo después de distintas alternativas en que tú puedes concebir su naturaleza. Sí. Bien, pero quiero ahora continuar con los temas que habíamos comenzado a ver el lunes pasado, que tiene que ver entonces con las nociones de prioridad ontológica. La idea es, en esta concepción metafísica o metaontológica, en donde una tarea central, si es que no vamos a decir que es la única tarea, bien, o sea, el artículo de Schaffer que ustedes han tenido que leer, para Schaffer es la única tarea de la metafísica. Quizás eso es excesivo, pero por lo menos uno tiene que aceptar que sería una de las tareas más importantes, quizás la más importante, aunque no sea la única, que es la especificación de relaciones de prioridad ontológica. O sea, es especificar qué está primero y qué está después, ¿no? ¿Qué cosas son aquellas que se derivan de otras? ¿Qué cosas, por lo tanto, se encuentran a la base de las restantes y que garantizan la existencia de las restantes, o son aquellas sin las cuales las restantes no podrían existir? Bueno, entonces, ese es el tema que quería considerar con ustedes hoy día. Y para esto les recomiendo bastante que vean ustedes, yo no voy a mencionar todo lo que aparece ahí, pero las notas del curso en el apéndice 2 a la unidad 1, porque ahí le dedico más tiempo para, o sea, todo lo que voy a explicar está ahí y hay más cosas que están ahí que las que voy a poder explicarles a ustedes verbalmente. Pero miren las notas del curso en esa sección, como digo, la apéndice 2 de la unidad 1. Bueno, o sea, la primera acotación importante que hay que hacer es que no hay una única relación de prioridad ontológica.
Esto lo había dicho ya Aristóteles. Aristóteles en las categorías y la metafísica dice también que no hay una única forma de prioridad. Que podemos denominar, también en esto es relativamente convencional, digamos, porque no son cosas que estén inscritas en el lenguaje ordinario, digamos, ¿no? Pues sí, lo que han hecho los filósofos que han tratado de especializar ciertos términos y convirtiéndolos en términos técnicos para especificar un tipo de estructura en vez de otra, ¿no? El tema es que tenemos dos formas de prioridad ontológica, que son diferentes entre sí, que tienen distintas implicaciones, aunque hay también muchas cosas que son comunes a las dos, ¿no? Y la comprensión de estas dos formas de relaciones de prioridad ontológica, deben saber ustedes que aunque tienen una larguísima historia en el desarrollo del pensamiento filosófico occidental, bueno, y también si ustedes van a las discusiones de las dársanas, también pasa una cosa así, eh, la precisión, el tipo de precisión que yo le estoy haciendo a ustedes ahora es de los últimos 15 años, no tiene más que eso, o sea, 15, 20 años más o menos, ¿no? En que se ha puesto especialmente el énfasis en la investigación en estas cuestiones y se están buscando comprenderlo mejor y sus distintos rendimientos. Entonces la idea es que tenemos dos tipos de relaciones de prioridad ontológica, o sea, cuando decimos que un ente es ontológicamente prioritario respecto de otros, que son por tanto derivativos o secundarios, como queramos denominarlo, esto puede tener, por decirlo así, puede darse de dos maneras diferentes, ¿no? La primera es que la relación que conecta las entidades en cuestión, donde estamos distinguiendo entidades que son básicas y otras que son derivativas o prioritarias y derivativas, puede hacerse en virtud de la relación de fundación. Con esto estoy yo traduciendo lo que ustedes encontrarán en la literatura mencionado largamente como grounding, ¿eh? Que se puede traducir como fundación, ¿sí? Pero es una traducción razonable. Pero voy a hablar de fundación cuando quiera designar esta relación que ustedes, como te digo, encuentran en la literatura como grounding y que de hecho ustedes la encuentran en el texto de Schaffer, en fin, mencionada con esa misma expresión. Y la segunda relación la vamos a denominar dependencia ontológica. Creo que ya les había indicado esto. Hay aquí una fluidez terminológica, especialmente en trabajos más antiguos, en fin, genera complicaciones. Entonces, algunas veces la gente habla de dependencia y quiere hablar de grounding o al revés, digamos, ¿no? También en la historia de la filosofía ustedes se encuentran con filósofos que han querido hablar de dependencia y lo han designado de otra manera. Por ejemplo, en Aristóteles, en la metafísica, cuando se habla de prioridad según la sustancia, katausían y katafísin, según la naturaleza, está pensando Aristóteles en la dependencia, tal como estamos mencionándola aquí. ¿Okay? Cuando Husserl, en las investigaciones lógicas, habla de Fundierung, está hablando de dependencia ontológica. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es la idea central? Cuando estamos hablando de la relación de fundación, estamos hablando de una conexión ontológica entre dos entidades, tales que la existencia del fundamento, o sea, de aquella entidad que funda a la segunda, es por sí mismo suficiente para garantizar la existencia de lo fundado. Repito, la fundación, entonces, es un tipo de relación que se da entre dos entidades, eh, tomado de manera general, tal que el fundamento es garantía de la existencia de lo fundado. Por esa razón, por decirlo así, si uno se encuentra con una relación de fundación, lo fundado es algo que se sigue, por decirlo así, automáticamente, dado el fundamento. No se requiere hacer nada más para que exista lo fundado, aparte de la existencia del fundamento. O otra manera de colocarlo, si Dios crea el mundo, Dios no requiere hacer algo especial para crear los entes fundados. Basta con que cree los entes que son ontológicamente fundamentales
para que todo lo demás se siga directamente. Entonces, tengo que colocarle un ejemplo para que vean qué es lo que es un ente fundado, ¿verdad? O un hecho fundado. Supongan ustedes que está Pedro y mide 1,80 m, y tengo a Juan que mide 1,70 m. ¿Okay? Dado que Pedro mide 1,80 m de estatura y Juan mide 1,70 m de estatura, se sigue automáticamente, sin que sea necesario hacer nada en particular, sin necesidad de ningún tipo de, por decirlo así, hecho ulterior. Se sigue que Pedro es más alto que Juan. Entonces, el hecho de que Pedro sea más alto que Juan es un hecho que se encuentra fundado en que Pedro tiene una cierta estatura y Juan tiene otra estatura, ¿de acuerdo? O sea, dado que Pedro y Juan tienen las estaturas que tienen, automáticamente resulta fundado el hecho de que se encuentran relacionados entre sí de una cierta manera. Estas relaciones, como esta, ser más alto que, son relaciones que se conocen como relaciones internas. Esas relaciones cuya existencia está garantizada, pues así se encuentra fundada en la naturaleza intrínseca, o sea, el tipo de propiedades que tengan por sí mismos los objetos que están siendo relacionados. Lo mismo vale si uno dice que tienen la misma estatura. Lo mismo vale si uno dice que dos cosas son semejantes entre sí o son desemejantes entre sí. Lo mismo vale si uno dice que algo, no sé, ¿no?, es más gordo que otro, o más pesado que otro, o más delgado que otro, etc., ¿no? Todas estas son relaciones entre objetos que son relaciones internas en este sentido. Son relaciones que se encuentran inmediatamente fundadas en otros hechos que tienen que ver con las propiedades que tengan los objetos relacionados. ¿Bien? Bueno, ese es un caso típico de fundación. A todo esto, las relaciones externas son aquellas que no están fundadas en la naturaleza, en las propiedades intrínsecas de los objetos relacionados, ¿no? Como por ejemplo estar a cierta distancia de, ¿de acuerdo? Entonces, el que dos objetos estén a 10 metros de distancia no es algo fundado en la naturaleza de esos objetos. A ver, Jorge tenía la mano arriba. Sí, Adelante, Jorge. es que para ver si entendí bien. Por ejemplo, no sé, tengo dos lápices, uno que es Ujú, plumón y otro que es lápiz pasta. ujú. Esa relación estaría fundada si yo digo que esto, o sea, sería fundada la oración decir que estos lápices son distintos por las características distintivas de cada uno. Claro, si tú dices los lápices son desemejantes entre sí. No, no es lo que tú dices simplemente, sino que la relación de ser desemejantes entre sí de los lápices se encuentra fundada en que el plumón y el lápiz pasta tienen ciertas características, tienen cierta forma, cierto tamaño, etc., ¿no? Entonces la idea es que no se requiere, por decirlo así, hacer nada más que la mera existencia de los lápices con sus características propias, se llama características intrínsecas, para que resulten relacionados automáticamente de esa manera. Y hay relaciones que tienen esta característica, son relaciones más internas y están automáticamente fundadas en las propiedades intrínsecas que tengan los objetos relacionados. ¿Bien? Hay otras que no. Digo, si los dos lápices tú los separas, los colocas a 10 metros de distancia, o los colocas a 5 metros de distancia, bueno, ese es un hecho, por decirlo así, ulterior, que no se sigue, no está fundado en que uno sea un plumón y otro sea un lápiz de pasta, ¿no es cierto? Bueno, voy a colocarle otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy discutido en estética, ¿no? Entonces la idea es, sostienen algunos autores, que los hechos acerca de la belleza o fealdad, o si ustedes quieren algo así como el valor estético de un objeto, son, se encuentran fundados en propiedades que no son estéticas. ¿Bien? Entonces la idea sería la siguiente. ¿Por qué razón es que una estatua es bella? La idea es que una estatua es bella, por ejemplo, porque, y ese por qué, habitualmente, presten mucha atención a esta cuestión, porque normalmente cuando los filósofos están usando la expresión porque, no siempre, pero en una gran cantidad de casos, lo que está detrás, el tipo de conexión que está detrás a la cual quieren hacer mención, esa es la relación de fundación. También cuando se ocupan expresiones como en virtud de, ¿no? Entonces, si yo digo,
mira, la belleza de la estatua, o la estatua es bella, en virtud de, qué sé yo, la proporción de sus partes, o algo así. ¿Okay? Bueno, entonces, para estos filósofos, es que el que una estatua sea bella tiene que ver con, bueno, qué propiedades tienen las partes de la estatua, en qué relación se encuentran esas partes entre sí, el hecho de que, en fin, tengan la debida proporción, por decirlo así, las partes de la estatua, cada una de ellas con las propiedades que corresponden, porque son entidades físicas, tienen una cierta masa, una cierta forma, etcétera, ¿no? O si tienen ustedes un cuadro, que es una distribución de colores sobre un plano, pero la idea también es que el cuadro es hermoso porque la distribución de colores sobre el plano, que es un hecho en principio no estético, entonces funda el carácter de bello de la disposición completa. Entonces, en muchas áreas se ha postulado el hecho de que tenemos relaciones de fundación, o no, qué sé yo, otro ejemplo, ¿no? Muchos autores en filosofía de la mente sostienen que los hechos acerca de qué es lo que un sujeto piensa o no piensa, cree o no cree, siente, etc. Hablamos de estados mentales en general. Los estados mentales de un sujeto se encuentran fundados en estados físicos de nuestros cerebros. Entonces la idea es que, dado que nuestros cerebros están constituidos de cierta manera, qué sé yo, las neuronas que conforman nuestro cerebro tienen conexiones sinápticas entre ellas de una cierta manera y efectúan conexiones sinápticas de un cierto tipo, entonces eso funda que exista un estado mental, como creer que hay muchos gatos en el vecindario. No estoy defendiendo ninguna de estas tesis que le estoy indicando, le estoy simplemente planteando como, son ejemplos de tesis en donde los filósofos han sostenido tesis de fundación. Entonces, otro ejemplo, hay filósofos que piensan que todos los hechos del mundo son físicos. No, ahora, no es que sean todos los hechos, el tema es que en el nivel fundamental, los hechos del mundo son todos físicos. Es decir, que toda la distribución de hechos físicos, los que sean, digamos, ¿no? Hechos sobre, qué sé yo, quarks y partículas subatómicas que tienen ciertos estados cuánticos, y bien, lo que quiera que sea que constituyan esos hechos físicos son lo que funda ontológicamente todos los bastantes. Todos los bastantes hechos son algo que se sigue, está garantizado por la distribución de hechos en este nivel fundamental. Entonces, la fundación, digo, designa este tipo de conexión ontológica de algo que hace de base ontológica y es tal que garantiza automáticamente la existencia de aquello que se encuentra fundado. Más adelante les voy a hablar en fin, el que yo formule las cosas así de esta manera, por decirlo así, es tomando formulaciones más recientes, pero si ustedes se fijan en la historia de la discusión, ha habido periodos en donde los filósofos han querido capturar esta misma conexión de maneras distintas, ¿no? Ahora, una manera en la que uno que podría estar inclinado a capturar la relación de fundación y que no funciona es... a ver, Jorge Rodríguez pregunta, no me queda la diferencia entre fundación y relación de fundación. Es lo mismo, Jorge. Cuando digo fundación y relación de fundación, estoy hablando exactamente de lo mismo. La fundación es una relación. Gracias. Sí. O sea, una relación que se da entre entidades, A, B, pongamos que B va a ser la derivativa y A la básica, tal que la existencia de A garantiza la existencia de la entidad B. Ahora, un punto importante que quería yo indicarle es que la relación de fundación entre dos entidades determina que es necesario metafísicamente que si existe existe el fundamento, debe existir lo fundado. O sea, porque hay una relación de fundación, entonces, como digo, es metafísicamente necesario, o si queremos esto expresarlo en jerga de mundos posibles, en todos los mundos posibles,
en los que exista el fundamento, debe existir lo fundado. ¿Ok? Ahora, la inversa no sucede. O sea, no se puede reducir la relación de fundación al hecho de que ustedes tengan una cierta distribución de existencia de objetos o de lo que sea en distintos mundos posibles. Laura tiene la mano arriba. Laura, adelante, por favor. Sí, que quería saber si es que entonces puede como existir algo que no, o sea, que exista por sí solo, que no tenga como, que no dé pie a fundar algo y que tampoco sea un fundamento, o que sea fundamento solo, no sé. Mira, la suposición absolutamente estándar en toda la historia del pensamiento occidental, y no occidental también, es que las cadenas de fundación no pueden ir al infinito. Esto de las cadenas de fundación deben terminar en un primer elemento. Y lo que quiere que sea un primer elemento de una cadena de fundación, se supone que tenemos aquí la entidad A, B, C, D, hasta Z. Entonces Z está fundado en Y, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquiera sea esta cadena de fundación debe concluir en un primer elemento que es fundamento de todos los restantes, pero a su vez él no está fundado en nada. Pero ese puede haber un primer elemento que no funde nada más, como que esté un A solo, que no dé pie a un B o un C. Sí, sí, sí. Ah, O sea, en principio, por supuesto que eso debe depender de ciertas teorías metafísicas específicas. En general, por ejemplo, hoy día todos los metafísicos, no digo todos, pero en fin, muchos aceptan que vale la teoría de conjuntos, por ejemplo, que es lo mismo que se ocupa en matemática. ¿De acuerdo? Ahora, en teoría de conjuntos, si tú tienes el objeto A, un objeto A cualquiera, automáticamente tienes tú el conjunto cuyo único elemento es A. Eso se llama el conjunto singleton de A. Ya bueno, pero el conjunto cuyo único elemento es A es una entidad fundada. ¿Bien? Entonces, eso depende de las opciones. Entonces, para estos filósofos, por ejemplo, en todos los mundos posibles, tiene que haber cosas que están fundadas, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta que tú hacías era acerca de si tiene que haber algo en el fundamento, ¿no? Pero lo otro, digo, depende de opciones metafísicas específicas, ¿no? Algo semejante sucede con mereología, de la cual vamos a hablar más adelante. No quiero introducir esto ahora porque, en fin, no desordenaría mucho ahora, pero también debido a ciertas exigencias teóricas de la mereología, entonces también la mayoría de la gente piensa que si tenemos ciertas cosas, tenemos automáticamente la suma de esas cosas, la suma que es el todo constituido por esas cosas como parte. Ok, entonces yo les comentaba que tenemos esta relación que llamamos de grounding. Y el tema es, el que exista fundación entre dos entidades, vamos a ser A y B, lo mismo lo que sean A y B, implica que es necesario que si A existe, entonces B existe. El punto es que la inversa no vale. O sea, si es necesario que si A existe, entonces B existe, eso no implica de por sí que hay una relación de fundación entre A y B, ¿no? Ahora, ¿por qué razón sucede eso, ¿no? Que cuando es necesario que si A existe, entonces B existe, todo lo que estamos enunciando es que en todos los mundos posibles en que A existe, B existe también. O en otras palabras, que no hay mundos posibles en los que A exista y B no exista. ¿Bien? Ahora, esto se satisface, por ejemplo, en casos en donde B es una entidad necesaria. Da lo mismo lo que sea A. ¿Por qué? Porque si B es una entidad necesaria, o sea, una entidad que existe en todos los mundos posibles, va a valer para todos los mundos posibles que si A existe, B existe. ¿Ya? Ahora, no porque hay una conexión especial entre A y B, sino simplemente porque B es una entidad necesaria. ¿Ok? O en otras palabras, digo, es imposible, o sea, no hay ningún mundo posible en donde A exista y B no exista. Ya, pero ¿por qué sucede esto? No es por una conexión sistemática o ontológica entre A y B, porque A, por decirlo así, determina que B te va a existir, sino porque B existe de manera necesaria. ¿Ok? Para colocarlo ahora con un ejemplo más concreto, piensen ustedes que es un hecho necesario que 2 más 3 es igual a 5. ¿Ok? Todos los mundos posibles 2 más 3 es igual a 5.
Yo soy un ente contingente. Existo en algunos mundos posibles y no existo en otros. ¿De acuerdo? Pero sigue, dado que 2 más 3 igual a 5, que en todos los mundos posibles, no importa lo extraños que sean, o sea, dado bajo cualquier forma en que podrían ser las cosas, si yo existo, 2 más 3 igual a 5. ¿De acuerdo? ¿Bien? O en otras palabras, no existe ningún mundo posible en donde yo exista y en donde no se dé el hecho o no exista el hecho de que 2 más 3 igual a 5. Pero sería absurdo concluir a partir de esto, ¿verdad? Pues esto que estoy yo enunciándole, el hecho de que sea necesario que si yo exista, entonces 2 más 3 igual a 5. Este hecho está determinado porque 2 más 3 es igual a 5, es por sí mismo un hecho necesario. Ahora, yo no soy el fundamento de los hechos matemáticos, naturalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de fundación que se da entre dos entidades es algo que implica que haya, por decirlo así, una cierta distribución de hechos modales, de que haya cierta distribución de hechos en distintos mundos posibles. Pero no se puede reducir a esa distribución de hechos. Un problema muy semejante sucede respecto a la relación de dependencia. Entonces, la relación de fundación es una relación que, cuando la introducimos, no estamos pretendiendo definirla en otros términos, como esto, como diciendo, mira, el hecho de que A funda B es idéntico o se define como que es necesario que si A existe, entonces B existe, ¿no? El hecho de que A funda B implica que es necesario que si existe, entonces B existe. Pero la inversa, como digo, no vale. Hay muchos casos en donde es necesario que una cierta entidad A exista, si A existe, entonces B existe, que no trae consigo una relación de fundación, como en este caso que yo les he estado indicando. O también piensen ustedes en el ejemplo que les puse hace un momento. Entonces, debido a teoría de conjunto, yo me digo que es por sí mismo un tema de filosofía de las matemáticas, pero para estos efectos vamos a asumirlo así, simplemente. Está garantizado que si existen ciertas cosas, automáticamente existe el conjunto que tiene esas cosas como elemento, ¿no? Teoría de conjunto, la gracia que tiene es que ustedes después pueden hacer estas operaciones múltiples veces. Entonces, tienen, qué sé yo, el objeto A, tienen ustedes el conjunto cuyo único elemento es A, y una vez que ustedes tienen el conjunto cuyo único elemento es A, ustedes tienen el conjunto cuyo único elemento es el conjunto cuyo único elemento es A. Y después tienen el conjunto cuyo único elemento es el conjunto cuyo único elemento es el objeto A. Y así sucesivamente. Y con eso ustedes pueden construir la aritmética. ¿Ok? O sea, bestial. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si uno considera teoría de conjunto, que sé yo, si van a la casa de los matemáticos, no se les pasa por la cabeza, digamos, poner en cuestión teoría de conjuntos, pero asumen que hay teoría de conjunto. Entonces, en todos los mundos posibles en que yo existo, existe el conjunto cuyo único elemento soy yo. Bueno, no es un conjunto muy interesante matemáticamente, pero bien, ¿ok? Entonces, si es así, si en todos los mundos posibles en que yo existo, existe el conjunto cuyo único elemento es el conjunto que me tiene a mí como único elemento, lo que se llama el conjunto singleton, por single, así porque tiene un único elemento, ¿bien? Entonces se sigue que es necesario que si existe el conjunto singleton cuyo único elemento es José Tomás Alvarado, entonces existe José Tomás Alvarado. ¿Ok? O sea que vale ese condicional necesario. Sería absurdo, sin embargo, decir que yo estoy fundado ontológicamente en mi conjunto singleton. O sea, si hay aquí algún tipo de conexión ontológica, la conexión ontológica va exactamente al sentido inverso. El conjunto singleton, cuyo único elemento soy yo, está constituido, está fundado por mí. Yo soy el que soy el fundamento ontológico de ese conjunto singleton, no al revés. ¿Bien? Bueno, entonces, la relación de fundación, como les decía, implica que hay una cierta covariación modal. ¿Por qué? Porque en todos los mundos en que exista el fundamento debe existir lo fundado. Porque con ustedes el fundamento es algo que garantiza necesariamente la existencia de lo fundado, ¿no? La relación de fundación también se ha considerado de tiempos inmemoriales como una relación
que establece lo que se llama un orden estricto. Esta es terminología también que viene tomada de matemática. O sea, ¿qué es lo que es un orden estricto? Bueno, es una ordenación entre elementos que nos permite establecer una cierta jerarquía entre ellos. Un orden estricto es cualquier relación que tenga las siguientes tres características: que sea una relación irreflexiva, asimétrica y transitiva. Y eso es lo que se ha supuesto para la relación de fundación, que es una relación irreflexiva, asimétrica y transitiva. ¿Qué significa que la relación de fundación sea irreflexiva? Significa que nada es fundamento de sí mismo. O sea que para ningún X, da lo mismo lo que sea X, no es el caso que X funda X. Cosa que es más o menos obvia, se supone que esta es una relación de prioridad ontológica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada es prioritario a sí mismo, obviamente, ¿no? Que sea simétrica significa que si tengo un objeto o una entidad A que funda una entidad B, entonces no es el caso que B funde A. O sea, la idea es la relación de fundación que se da en una dirección excluye automáticamente y de manera necesaria que exista o pueda existir en el sentido inverso, ¿no? Piensa en otros ejemplos de relaciones asimétricas, como ser padre de, ¿ya? Entonces, si Juan es papá de Pedro, obviamente que Pedro no puede ser papá de Juan, ¿bien? Entonces, una relación que se da en un ¿Profe? sentido no puede darse en el otro. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, ¿puede repetir a lo que se refería con irreflexiva? Y reflexiva es que nada se funda a sí mismo. O sea, que reflexiva significa que vuelva sobre sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que no valen las relaciones de fundación de un objeto sobre sí mismo. Nada se funda a sí mismo. Otra cosa es que un ente, por ejemplo, no esté fundado en ninguna cosa, ¿de acuerdo? O sea, no existe nada que lo funde, pero eso no significa que se funda a sí mismo. No está fundado, no, punto. Y la tercera característica es que se trata de una relación transitiva. ¿Qué significa esto? Que si tengo tres entidades A, B y C, la entidad A funda la entidad B y la entidad B funda la entidad C, entonces la entidad A funda la entidad C. ¿Okay? O sea, la idea es que ustedes tienen una cadena de relaciones de fundación. Vean ustedes la lógica que estamos teniendo. Uno, no puede haber fundaciones circulares, ¿de acuerdo? O sea, no podemos tener circuitos en donde A funda B, B funda C y C funda A. Eso está excluido de entrada, ¿no? Las relaciones de fundación entonces no admiten círculos en la fundación. ¿Bien? Y en segundo lugar, no importa lo larga que sea una cadena de relaciones de fundación, todos los elementos de la cadena están conectados unos respecto de los otros. Entonces, si A funda B, funda C, C funda D hasta Z, entonces A funda Z. ¿Ok? Bien. Otra característica, que ya había salido una pregunta de Laura, me parece, es que se dice que es una relación, por aquí hay un problema con la traducción, ¿no? Pero se dice bien fundada. La idea es la siguiente, ¿no? Que todas las cadenas de fundación, ustedes ven que se pueden generar cadenas de fundación, digamos, entonces tenemos una entidad, funda B, B funda C, C funda, etcétera, ¿no? Todas las cadenas de fundación deben tener un primer elemento. No importa después que sean muy largas, pero la idea es que deben siempre tener un primer elemento. O sea, toda cadena de fundación debe ser iniciada por algo que sea fundamento de lo restante. O sea, y ustedes vean, por la transitividad, lo que esté en el primer lugar de una cadena de fundación es fundamento de todos los objetos o todas las entidades que se encuentran en la secuencia, cada uno de ellos, y a su vez él no esté fundado en nada. O en otras palabras, tiene que haber un primer elemento que sea fundamento no fundado, o fundamento o una entidad, se dice fundamental. Fundamental en el sentido de que fundamenta, pero a su vez él no es fundamentado por otra cosa. Se encuentra en la base de las cadenas de fundación.
En la discusión más reciente, y vean ustedes esto en las notas del curso, porque ahí la dedico un poco más de espacio al que puedo hacerlo ahora, pero precisamente cuando uno comienza a enfocar estas cosas así directamente, entonces ha habido filósofos que dicen, bueno, ¿y qué pasaría si hubiese cadenas de fundación simétrica? ¿O qué pasaría si no hubiera un primer elemento? ¿No? Entonces esas hipótesis son hipótesis que ustedes ven que se están discutiendo ahora en la literatura. O sea, a mí no me parecen muy convincentes, pero de todas maneras, por decirlo así, son hipótesis que comienzan a considerarse eh, para, en fin, algunos autores hablan, por ejemplo, de una metafísica coherentista, algo así como una metafísica donde tenemos una secuencia, un conjunto de elementos, pero no es que ninguno se encuentra en la base, sino que todos se fundan mutuamente. ¿Eh? O, cosa que, por ejemplo, en epistemología hace mucho tiempo que se estaban discutiendo a propósito no de la relación de fundación ontológica, sino que de la relación de justificación. O tenemos nosotros una secuencia de relaciones de fundación que no termina nunca, que no tiene ningún primer elemento. Eso se llama infinitismo. Entonces, estas hipótesis son hipótesis que ustedes las ven que se han comenzado a discutir. Si les fuera a mostrar un libro reciente, por ejemplo, este es del 2018, Reality and its Structure, que tiene un montón de ensayos discutiendo esto, son cosas muy interesantes, muy fascinantes. Pero la suposición tradicional, también yo lo que personalmente también no veo que haya razones para abandonarla, es que la relación de fundación tiene estas características. Es irreflexiva, es asimétrica, es transitiva. Esto es lo que se llama en matemática una relación que es un orden estricto. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, en la serie de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la relación de ser mayor que. Ese es un ejemplo de una relación que es un orden estricto, en que ustedes pueden, por decirlo así, ordenar todos los infinitos números naturales por esa relación de ser mayor que, o la relación ser menor que. Ese es el ejemplo que están pensando cuando se habla de un orden estricto. Bueno, aquí la idea sería la misma, que la relación de fundación, al establecerse entre las entidades del mundo, dejando abierta la posibilidad que indicaba aquí Laura, que tuviéramos alguna entidad, por ejemplo, que está fuera de la cadena, ¿de acuerdo? Porque nada la funda y ella no funda nada, ¿de acuerdo? Lo cual en abstracto podemos admitirlo, pero por lo menos en las entidades que están conectadas por relaciones de fundación, lo que ustedes tienen es una jerarquía ontológica. Es decir, la relación de fundación establece una estructura aquí, entre esas entidades, en las cuales unas están más, por decirlo así, abajo en la estructura y unas están más arriba en la estructura. Unas son de un carácter más fundamental y otras son menos fundamentales. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta en esto antes de pasar a dependencia. Que en dependencia vamos a ver que tenemos una cosa, bueno, en las líneas centrales casi lo mismo, pero en otro sentido. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta, no? Si no, seguimos. Sí, yo tengo una duda. Sí. Sí, que lo que había dicho respecto a que si A existe, B existe, que eso no significa que ambos tengan una relación de fundación. ¿Por qué no sería una relación de fundación? ¿Podría repetir eso? Porque la idea es la siguiente. O sea, se antecede con un es necesario que. O sea, es necesario que si A existe, entonces B existe, ¿no? La idea es, ¿en qué caso es verdadero este condicional? En lógica esto se llama una implicación estricta, así se la denomina. Es verdadera esta implicación estricta si solo así se cumple la siguiente condición, que en todos los mundos posibles en que A existe, B exista. ¿Ok? Esa es la idea. Y los mundos posibles son formas que podrían ser todas las cosas. Una manera equivalente de expresar esas condiciones de verdad, de la implicación estricta, es diciendo que es imposible que A exista y B no exista. ¿Bien? Ahora, la idea es la siguiente. Esto se cumple, estas condiciones que estamos estableciendo para la verdad de la implicación estricta, se cumplen en casos en donde no hay ninguna conexión entre el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, suponte tú que tenemos de consecuente una proposición que por sí misma es necesaria. O sea, una proposición que está describiendo algo que se tiene que dar por motivo independiente en todos los mundos posibles por igual. Piensa tú una verdad
matemática como que 2 más 3 igual a 5. ¿Okay? O no sé, digamos, ¿no? Piensa tú como, no sé, la verdad de que P implica P. ¿Okay? Para toda proposición P, si P, entonces P, ¿de acuerdo? Entonces da lo mismo lo que sea P, en fin, vale para todos los mundos posibles por igual. Es un hecho necesario. ¿Okay? Bueno, entonces tú puedes colocar ahí como antecedente de ese condicional cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, y ese condicional va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque para que el condicional sea falso, tú requieres que exista por lo menos un mundo posible en donde el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, si el consecuente es necesario, entonces no hay ningún mundo posible en donde el consecuente sea falso. Ninguno. ¿De acuerdo? Pero no porque hay una conexión con el antecedente, sino que simplemente porque el consecuente es necesario. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en la proposición 2 más 3 igual a 5, bueno, resulta que es necesario que si yo existo, entonces 2 más 3 igual a 5. Esa es una implicación estricta verdadera. ¿De acuerdo? O sea, tú lo ves así. Para que fuese falsa, se necesitaría que existiese al menos un mundo posible en donde yo existo y en donde la proposición 2 más 3 igual a 5 fuese falsa. No, pero no hay ningún mundo posible en donde 2 más 3 sea 5 es falso, porque es necesario. ¿No es cierto? Entonces eso automáticamente hace que sea verdadero el condicional, sin que exista ninguna conexión entre mi existencia y, y cuál sea la suma de 2 más 3. ¿Sí? Yo no soy el fundamento ontológico de hechos matemáticos. Ese es el punto Claro. que estamos tratando. Ah, ¿Sí? perfecto. Entonces, como digo, o por acá de otra manera, ¿no? Cuando uno está estableciendo estas conexiones, estableciendo estos condicionales, uno está, por decirlo así, simplemente describiendo los hechos que se dan entre distintos mundos posibles, pero no nos interesa, no estamos capturando, cuál tipo de conexión existe entre esos hechos. Cuando estamos hablando de una relación de fundación, en cambio, estamos hablando de una conexión ontológica intrínseca entre esos hechos. ¿De acuerdo? O sea que el fundamento de verdad es lo que determina que exista lo fundado. Por eso que es una herramienta mucho más fina que simplemente describir los hechos que se dan en distintos mundos posibles. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces vamos ahora al tema de la dependencia. O sea, la dependencia, primera cosa, también se ha propuesto como una relación que sea un orden estricto, igual que la fundación. También se ha propuesto que es una relación que, por decirlo así, tiene que tener un primer elemento. O sea, que si tenemos cadenas de dependencia, las cadenas de dependencia tienen que terminar en un primer elemento de la cadena que sea algo independiente. ¿De acuerdo? O sea, algo de lo cual dependen otras cosas, pero el mismo no depende de nada. Ahora, ¿qué es la diferencia que tiene la relación de dependencia con la relación de fundación? Les vuelvo a insistir que aquí yo estoy, por decirlo así, haciendo una opción terminológica que hoy día está relativamente siendo aceptada por casi todo el mundo. Pero si ustedes van a la literatura van a encontrarse con variaciones terminológicas. Entonces algunos hablan de dependencia, están pensando en grounding, en fin. Pero tal como vamos a usar aquí la expresión, cuando estoy diciendo que hay dependencia ontológica entre la entidad A y la entidad B, la cuestión es la siguiente. A es la entidad derivativa y no puede existir sin B. B, sin embargo, es una entidad que por sí misma no garantiza la existencia de A. ¿Bien? Entonces, por decirlo así, cuando digo que A es dependiente en B, lo que quiero decir es que B es un cierto complemento que es requisito necesario para la existencia de A. Ya, pero es necesario, no es suficiente para garantizar la existencia de A. Entonces, A no puede existir si no existe B previamente. Y por esa razón decimos que en este sentido, que B, si la base de dependencia, es prioritario respecto de A. Porque, por decirlo así, su existencia previa es un presupuesto para la existencia de A. Pero no sucede lo que sucede con la fundación, en donde el fundamento garantiza automáticamente la existencia de lo fundado. Aquí no se da eso. La base de dependencia no garantiza necesariamente la existencia de lo que es dependiente. Ahora, es de tal naturaleza la conexión entre la base de dependencia y lo dependiente, que sin la base de dependencia no va a existir lo dependiente.
de ninguna manera. Voy a colocarte algún ejemplo para que vean. Piensen ustedes en lo que se conoce como un estado de cosas, ¿no? O podemos denominarlo situación, incluso algunos hablan de un hecho, ¿okay? Pero vamos a hablar de estados de cosas, ¿ya? Un estado de cosas es como que, qué sé yo, ¿no? Que el gato Misifus mide, no sé, 15 centímetros de alto, ¿de acuerdo? Desde la base hasta la punta de la cola. No sé, da lo mismo, no sé si esas mediciones son medianamente adecuadas o no. Pero el gato Misifus tiene una cierta altura, ¿no? Entonces, en el cierto tiempo, ¿de acuerdo? En tal tiempo determinado, el gato Misifus posee la propiedad de tener la longitud de 15 centímetros, ¿ok? Eso es lo que denominamos un estado de cosas. Los estados de cosas, por su naturaleza, incluyen ciertos constituyentes ontológicos. Un estado de cosas, de que el gato Misifus tiene una altura de 15 centímetros, incluye por lo menos como constituyente, que uno puede dar discusión con otras cosas, pero, en fin, pero por lo menos incluye como constituyente el gato Misifus. E incluye como constituyente la propiedad de tener 15 centímetros de altura, como quiera que sea que uno vaya a entender estos constituyentes. Pero, si tú quieres estos constituyentes, quiero decir lo siguiente, que si no existiese el gato Misifus, entonces no habría estado de cosas de que Misifus tiene 15 centímetros de alto. ¿De acuerdo? O sea, que el gato Misifus es un constituyente del Estado del que el Estado depende ontológicamente. ¿Por qué? Porque sin el gato Misifus no habría estado de cosas de que el gato Misifus tiene 15 centímetros de alto. Lo mismo uno puede decir respecto de la propiedad de tener 15 centímetros de alto. Si no existe la propiedad, no hay gato Misifus. ¿Bien? Ahora, noten ustedes entonces cómo es esta situación. El estado de cosas, el hecho de que Misifus en un tiempo t cualquiera tiene 15 centímetros de altura, depende ontológicamente del gato Misifus y de la propiedad de tener 15 centímetros de altura. Pero no está fundado en estos constituyentes. Entonces, perfectamente podría existir el gato Misifus y no existir el estado de cosas de que Misifus tiene 15 centímetros de alto. Porque podría ser el gato Misifus, no sé, midiera 20 centímetros de alto, o 21 centímetros de alto, o 16 centímetros de alto. ¿Cierto? De la misma manera, puede existir, como quiera que concibamos las condiciones de existencia por una propiedad, la propiedad de tener 15 centímetros de alto. ¿Ya? Supongamos que, qué sé yo, hay otros gatos que miden exactamente 15 centímetros de alto. Bien, pero no Misifus, ¿de acuerdo? Se puede existir la propiedad de tener 15 centímetros de alto y no existir el estado de cosas de que Misifus tiene 15 centímetros de alto en ese tiempo. ¿Bien? O sea, el estado de cosas depende ontológicamente de estas entidades. Estas entidades, por tanto, en algún sentido, son prioritarias ontológicamente respecto del estado de cosas. ¿Y ustedes en qué sentido? En el sentido de que si no existen, no existe el estado de cosas. Ok, pero el estado de cosas no está fundado en esos constituyentes. Los constituyentes por sí mismos no fundan la existencia del estado de cosas. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto que yo lo estoy comentando también se puede dar en sentido inverso. O sea, también podemos tener casos en donde tenemos una entidad que se encuentra fundada en otras, pero que no depende de otras. ¿Bien? Sigamos con el ejemplo del gato Misifus, para, en fin, para mantener el ejemplo. Un ejemplo muy popular, como ustedes saben. No sé por qué lo han ocupado tanto en metafísica, el ejemplo. Es un gato cualquiera, pero da lo mismo, digamos. Podría ser con un perro, un canal. Bien. Pero Son mucho mejor que ¿Qué cosa? mucho mejor que los típicos ejemplos de mesa y silla. Eso sí que están gastados. Así que, bueno. Y además para esto no serviría tanto. Pero la idea es la siguiente. Tenemos el gato Misifus, ¿de acuerdo? O sea, el gato Misifus en un tiempo determinado está constituido por un montón de moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Moléculas, qué sé yo, ¿no? Fin, de proteína, carbohidratos, líquidos, en fin, lo que quiera que sea, que constituya el gato. Que se encuentran además relacionadas entre sí de cierta manera. Una manera muy compleja, digamos, ¿no? De la forma en que la biología nos describe que está constituido el gato Misifus en un tiempo determinado.
Pero la idea es la siguiente. Entonces, el gato misifus está fundado en ese montón de moléculas, esa pluralidad de moléculas orgánicas y sus relaciones mutuas, de distancia, en fin, etcétera, etcétera, sus interacciones. Pero el gato misifus no depende de esas moléculas. Si el gato misifus se hubiera alimentado de manera diferente de cómo se ha alimentado, por ejemplo, supongamos que está constituido por ciertas proteínas que el gato misifus obtuvo porque se comió a Mickey Mouse, pero si en vez de haberse comido a Mickey Mouse se hubiese, estoy inventando, ¿no? No sé, a Piolín, al canario, en fin, se hubiera comido un canario en vez de hacer ratón, entonces hubiese absorbido como parte de sí a moléculas de proteínas distintas de aquellas que de hecho, por supuesto pueden ser del mismo tipo, pero no importa, pero no habría absorbido a esta molécula en vez de esta otra molécula, ¿verdad? Entonces, la idea es la siguiente. El gato misifus en un tiempo está fundado en ciertas moléculas, o si quieren átomos, configurados de cierta manera, pero no depende de esos átomos. ¿Por qué? Porque el gato misifus, por decirlo así, seguiría existiendo aunque no estuviese constituido por esas moléculas en particular, sino por otras distintas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea que yo les coloco en esto? Que ustedes tienen dos relaciones de prioridad ontológica que no son equivalentes y que de hecho pueden interactuar entre sí, ¿no? Entonces, hay filósofos, o sea, eso en particular es una cosa que propuso Elizabeth Barnes, una gran metafísica contemporánea, en un artículo del 2012, en que ella dice, bueno, hay una noción que ustedes la habrán escuchado 10.000 veces, las van a seguir escuchando, y a veces se la menciono de manera súper vaga, digamos, para designar, en fin, muchas cosas distintas. Pero dice, pensemos en la noción de emergencia que se utiliza, en fin, tantas veces. Bueno, hay una manera de entender qué es lo que es la emergencia de un hecho respecto de otros. La emergencia se da cuando nos encontramos con una entidad que depende ontológicamente de otras, pero que no está fundada en su base de dependencia. ¿Okay? O sea, la emergencia propone, o sea, no quiero decir que este es el uso estándar que es lo que significa emergencia, pero es una manera de precisar la noción que a mí me gusta mucho. La emergencia se da cuando tenemos dependencia no fundada. ¿Okay? Otro ejemplo, piensa usted el caso del gato con las moléculas que la constituyen. Tenemos una relación que se da cuando tenemos un objeto que está realizado en una cierta base, puede ser una base física, pero no se identifica con esa base. O sea, la realización es un caso de fundación sin dependencia. ¿Okay? O sea, cuando digo, se pueden dar situaciones en donde ustedes tienen una de las relaciones de prioridad ontológica y no tienen la otra. Y eso son cosas perfectamente aceptables. O sea, es más, cuando vemos con precisión que tenemos estas dos relaciones diferentes, perfectamente se hace inteligible que puedan darse situaciones de este estilo. Situaciones en donde tenemos una entidad derivativa que tiene, por decirlo así, es derivativa respecto de otra, que es su base, de acuerdo, o a una de estas relaciones de prioridad, por ejemplo, porque está fundada, pero no es dependiente. O al revés, es dependiente, pero no está fundada. ¿Ok? Bien, yo tenía aquí unos cuadritos, pero el cuadrito se lo quería mostrar una vez que, que haya explicado qué pasa con la reducción y la eliminación, que son otras nociones que son usadas frecuentemente para describir las relaciones entre niveles ontológicos distintos. Entonces, lo que hemos explicado tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hay relación de fundación, y piensen ustedes que aquí este cuadrado verde designa un hecho derivativo ontológicamente, y el cuadrado azul designa un hecho básico o prioritario ontológicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando hay una relación de fundación, la existencia del hecho básico es garantía suficiente de la existencia del hecho derivativo. En cambio, cuando hay relación de dependencia, no sucede tal cosa. La existencia del hecho básico no garantiza la existencia del hecho derivativo. Pero la idea aquí, ¿cuál es? Que el hecho derivativo no puede existir sin el hecho básico.
El hecho básico, aunque no es suficiente para garantizar la existencia del hecho derivativo, es constitutivamente necesario para su existencia. ¿no? Por eso coloco aquí la flecha en el sentido inverso. ¿Ok? Vamos a quedar aquí. Y entonces continuaremos el próximo lunes. Les voy a continuar explicando las nociones de reducción, eliminación y superveniencia. Y yo creo que vamos a estar ahí para la prueba del miércoles. O sea que esto va a ser el punto. Les recomiendo que le echen una mirada a las notas del curso, como digo, en este apéndice, el apéndice 2 de la unidad 1, donde explico esto con más detenimiento. Y eso sería, pues, alumnos. Quedamos aquí. Hasta pronto. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias, profesor. Gracias, profesor. Adiós.